estudiantes del primer curso de letras. Esta noche vamos a seguir con el estudio de nuestra cultura paraguaya y vamos a ver lo referente al descubrimiento del Paraguay. Vamos a considerar también a aquellos grandes navegantes que descubrieron nuestro territorio tanto por tierra, por agua, la fundación de nuestra querida capital, la ciudad de Asunción, y también vamos a estudiar y vamos a conocer lo referente a la acuñación de nuestra moneda. Descubrimiento del Paraguay. La historia señala que en el año 1524 el expedicionista Alejo García descubre el Paraguay pero por tierra, en tanto que en 1527 el explorador y marino veneciano Sebastián Gaboto descubre también nuestro territorio pero lo hace por tierra, dándose inicio a una historia de colonialismo hasta 1811, año en que se independizó de España. Alejo García, el primer encuentro documentado de los guaraníes con los europeos es el de Alejo García, explorador portugués, que tras haber naufragado en la isla Santa Catalina, lideró antes de 1533 a un fuerte contingente de guaraníes que, remontando aproximadamente el curso del río Pilcomayo, llegó a las fronteras del Tahuantinsuyo, probablemente en la zona de Cochabamba. Alejo García fue un navegante que participó en varias expediciones con la flota española América del Sur. Se le considera el descubridor del Paraguay, pues en 1524 emprendió una travesía junto con 4 exploradores y 2000 guaraníes que cruzó la provincia de Santa Catalina, el Paraguay y el Chaco, arribando hasta las estribaciones de las sierras peruanas. Durante el viaje de vuelta fue atacado por los indios huaycurúes, falleciendo en el territorio del cacique guaraní en 1525. Viaje de Sebastián Gaboto. Después de que Alejo García fuera en busca de las tierras del Rey Blanco, las noticias de la tierra del oro y plata sedujeron a posteriores exploradores españoles y atrajeron a Sebastián Gaboto al río Paraguay 2 años después. Sebastián Gaboto pensó que viajando por el río de la Plata podría ser más fácil llegar al Pacífico y al Oriente y poder ir hasta las riquezas de Perú. Dejando un grupo pequeño de hombres en la orilla del río de la Plata, Gaboto navegó por el río Paraná y fundó un fortín llamado Santi Espíritus. Continuó aguas arriba y de ese modo Gaboto decidió adentrarse en el río Paraguay cerca de 40 kilómetros del sitio debajo de Asunción y creyendo haber encontrado la ruta hacia las riquezas del Perú, Gaboto nombró al río Paraguay como Río de la Plata, aunque hoy el nombre solo se aplica al estuario donde a sus orillas está situada actualmente la ciudad de Buenos Aires. Gaboto se volvió a España en 1530 y el emperador Carlos V fue informado de las travesías de Gaboto. Don Pedro de Mendoza, conquistador español, primer adelantado del Río de la Plata y fundador de la ciudad de Buenos Aires, nacido en 1487 en Guatic, Granada, y muerto cerca de las Islas Canarias el 24 de junio de 1537. Aprovechando que el emperador deseaba ocupar las tierras exploradas por Sebastián Gaboto y Diego García en la región del Río de la Plata, obtuvo licencia para formar una expedición a dicha región. El contrato o capitulación para hacerlo fue firmado en Toledo el 21 de mayo de 1534 y concedía a Mendoza los títulos y privilegios de adelantado, gobernador y capitán vitalicio de las tierras que conquistara en el Río de la Plata, alrededor de 200 leguas a lo largo de la costa del Pacífico, y su jurisdicción comenzaba donde concluía la otorgada a Diego de Almagro para la conquista de Chile. La expedición partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda el 24 de agosto de 1535 con 16 navíos y alrededor de 1.200 soldados. La escuadra se detuvo brevemente en las Islas Canarias y en las de Cabo Verde con el fin de reaprovisionarse, tras lo cual arribaron a Río de Janeiro a fines de noviembre de 1535.
La expedición partió con rumbo al sur y fondeó en el estuario del Río de la Plata a principios de 1536. Mendoza fundó el 2 de febrero de 1536 sobre la margen meridional un primer asentamiento, el puerto de Nuestra Señora María del Buen Aire, el actual Buenos Aires. Los indios querandíes que vivían en los alrededores al principio se mostraron amistosos y obtuvieron mercancías españolas a cambio de alimento provenientes de la caza y de la pesca, pero repentinamente optaron por interrumpir el contacto y el alimento comenzó a escasear entre los españoles. Con la intención de someter a los querandíes, Pedro de Mendoza organizó una expedición militar al mando de su hermano Diego de Mendoza. Una vez que Buenos Aires fuera sitiada por los querandíes, Mendoza decidió enviar una expedición al Brasil con el fin de conseguir provisiones, pero fue aniquilada por los indios. A fines de junio, los querandíes iniciaron el cerco a Buenos Aires y la situación de supervivencia empeoró para los españoles. Los indios fueron finalmente dispersados, pero en la refriega murieron cerca de 1000 expedicionarios. Gravemente enfermo, Pedro de Mendoza delegó el mando del poblado al capitán Francisco Ruiz Galán hasta que Ayolas regresara y partió con dirección a España en abril de 1537. La muerte le sobrevino cerca de las Islas Canarias y su cuerpo fue arrojado a las aguas del Atlántico. Las conquistas del Río de la Plata fue proseguida por Ayolas desde el asentamiento que fundó en Asunción, Paraguay, y por el resto de los hombres que formaron parte de la expedición original de Pedro de Mendoza. Juan de Ayolas. Juan de Ayolas nació en Briviesca, Burgos, en el año 1510. Formó parte de la expedición del adelantado Pedro de Mendoza, que partió del puerto de Sanlúcar de Barrameda en el año 1535. Fue comisionado por el adelantado a explorar el río Paraná, a orillas del cual fundó el fuerte de Corpus Christi en junio de ese mismo año. Con el título de mayordomo del adelantado don Pedro de Mendoza y alguacil mayor de la Armada, asistió a la fundación de Nuestra Señora del Buen Aire en el año 1536. Ayolas emprendió una expedición en la que remontó el curso del Paraná con la intención de establecer una vía de comunicación con el Perú y conseguir víveres. En su marcha fue interceptado por los caciques guaraníes Lambaré y Yandú Basubí Ruilla, a los que venció en batalla. A raíz de esta situación se celebró una capitulación el 15 de agosto de 1536 en la que los guaraníes se aliaron a los españoles reconociendo la autoridad de estos. Incitado por los rumores sobre la existencia de enormes riquezas en las tierras del oeste, Ayolas partió en busca de la mítica Sierra de la Plata y exploró el curso del río Paraná, en cuyas orillas fundó el fuerte de Candelaria el 2 de febrero de 1537 hacia los 19 grados de latitud sur, según algunas fuentes, por lo cual estaría prácticamente donde hoy se halla Corumbá, hacia los 21 grados sur, donde dejó como lugarteniente a Domingos Martínez de Irala. Ayolas continuó con su empresa de buscar el camino hacia el Perú hasta llegar a la actual Bolivia y cruzar por primera vez la región del Chaco. Tras esa travesía regresa al fuerte de Candelaria, que encuentra abandonada. Allí falleció tras un ataque de los indígenas. Su sucesor como gobernante del Río de la Plata fue Domingo Martínez de Irala. Nace Asunción. Asunción fue fundada el 15 de agosto de 1537, fecha en que se conmemoraba la festividad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción en la bahía formada por el río Paraguay y que hoy lleva su nombre. Su fundador fue el español capitán Juan de Salazar y Espinosa, quien había llegado
con el nombre oficial de la ciudad. El 15 de agosto de 1537, el español Juan de Salazar y Espinosa funda la ciudad de Asunción del Paraguay. El asentamiento nace luego de la fallida instalación de un poblado en Buenos Aires y ante la necesidad de crear un punto de aprovisionamiento en el interior de la región del Río de la Plata. La zona estaba poblada por los nativos carios, de carácter apacible y amistoso. No pasó mucho tiempo para que Asunción se convirtiera en el centro de la colonización de una vasta zona circundante. Desde allí partieron numerosas expediciones que fundaron ciudades en los actuales territorios de Argentina, Bolivia y Brasil. La Real Provisión del 12 de septiembre de 1537. La Real Provisión fue un tipo de disposición jurídico-administrativo a medio camino entre la ley y las ordenanzas o cédulas reales, de uso muy común en el Reino de Castilla desde el siglo XIII al siglo XVI y que tenía como objetivo regular y proveer actos de gobernación y administración de cierta importancia para resolver y reglamentar materias y asuntos de orden público. La Real Provisión expedida en Valladolid el 12 de septiembre de 1537 había arbitrado un procedimiento en verdad inusitado en el Imperio Español para cubrir las vacancias que se produjeran en el mando superior del Paraguay y del Río de la Plata. Por una paradoja, la monarquía dio base legal a la democracia en Paraguay. Esta provincia fue la única del Imperio indiano donde la teoría española del origen popular del poder tuvo realidad legal. Por la famosa Real Provisión del 12 de septiembre de 1537, el emperador Carlos V otorgó al Paraguay la facultad de designar por el voto del pueblo a gobernantes en caso de vacancia. Esta fue la verdadera Carta Constitucional del Paraguay durante 2 siglos para que se produjeran cambios en el mando superior del Paraguay y Río de la Plata. Asunción se convierte en ciudad. El nombre oficial de la ciudad, la muy noble y leal ciudad de Nuestra Señora Santa María de la Asunción, es el que recibió en su acta de fundación fechada el 16 de septiembre de 1541, momento en que su cabildo fue instituido por el teniente gobernador Domingo Martínez de Irala, acto que la elevó a la categoría de ciudad, que anteriormente era un fuerte militar erigido con el mismo nombre el 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar y Espinosa. El sitio donde hoy se ubica la ciudad, habitada en un principio por indios carios, fue probablemente visitado por Juan de Ayolas en la expedición que ordenó Pedro de Mendoza desde la primera Buenos Aires, y es por esta razón que a Ayolas se le atribuía antes su fundación, pero luego se comprobó que el fuerte llamado Nuestra Señora de la Asunción fue fundada el 15 de agosto de 1537 por Juan de Salazar de Espinosa, quien justamente había ido en búsqueda de Ayolas. Durante la época colonial, en 1731, hubo en Asunción el foco principal de una rebelión al mando de José de Antequera y Castro, una de las primeras reacciones contra el dominio colonial español. Este alzamiento fallido se conoce con el nombre de la Revolución de los Comuneros. Álvar Núñez Cabeza de Vaca, explorador español nacido hacia el año 1490 en Extremadura y muerto en Sevilla en 1560. Fue nombrado por Carlos I gobernador de la inexplorada provincia del Río de la Plata mediante capitulaciones firmadas el 18 de marzo de 1540. Descubrió las cataratas del Iguazú. Instalado en Asunción, se dedicó a la reorganización del gobierno y dirigió una expedición a la Sierra de la Plata en Potosí. Comprometido en la defensa de los pueblos indígenas frente a la barbarie de los conquistadores, a su regreso
a Asunción en 1544, fue expulsado violentamente del gobierno por una facción que se oponía a su política en favor de los indígenas. Amalgama hispano-guaraní. Amalgama significa mezcla confusa de personas o cosas de distinto origen o naturaleza y algunas veces contrarias. El Paraguay nació como nación en el siglo XVI de la unión de navegantes españoles con las mujeres indígenas. Los caciques ofrecían a sus hijas a cambio de armas. La unión hispano-guaraní, es decir, amalgama hispano-guaraní, dio origen al mestizaje y a la nación paraguaya. Hay que destacar que ya había nacido el primer mestizo, que era el hijo de Alejo García. El mestizaje paraguayo comenzó en 1540, cuando los caciques guaraníes conspiraron contra el gobierno del español Domingo Martínez de Irala. La conjura fue descubierta y los caciques ejecutados, pero se perdonó al resto de la población y se decretó la unión entre las mujeres nativas y los principales conquistadores españoles. Como los últimos colonizadores llegaron al Paraguay a fines del siglo XVI, a partir de entonces la mezcla que se produjo entre la población mestiza existente, los indígenas y los descendientes de los esclavos africanos. Para 1761 los guaraníes aún eran el grupo mayoritario en Paraguay, pero la situación cambió en 1767, cuando los jesuitas fueron expulsados y los indígenas de las misiones fueron obligados a dispersarse y mezclarse con el resto de la población. Tras la independencia del país, el presidente Gaspar Rodríguez de Francia decretó el fin del sistema colonial de castas, obligando a los españoles residentes en Paraguay a casarse solamente con mujeres mestizas, indígenas o negras. En la actualidad, el Paraguay es un país mayoritariamente mestizo, cuya identidad nacional está estrechamente ligada al mestizaje entre elementos españoles y guaraníes. El primer sistema monetario del Paraguay. Don Carlos Antonio López, quien en su momento fuera primer presidente constitucional del Paraguay y gran colaborador en el crecimiento del país, fue en el ámbito de la numismática paraguaya, sin lugar a dudas, un importante referente. Creador de la primera moneda de cuño nacional y los primeros billetes paraguayos. La acuñación de las primeras monedas nacionales de un doceavo de real podemos decir que tuvieron su inicio cuando don Carlos Antonio López y don Mariano Roque Alonso se remitieron hacia el Congreso Nacional a través de una nota en la que mencionaban la falta de moneda menuda para los cambios y transacciones diarias. La nota, que fue enviada con fecha 24 de noviembre de 1842 al Congreso Nacional, no tardó en responder, se hizo sentir el 27 de noviembre de 1842, autorizando al Supremo Gobierno Nacional para la acuñación de nuestras primeras monedas. En esa época aún no se acuñaban monedas en el país, motivo por el cual fue nombrado el señor Andrés Gil como gestor encargado para la acuñación de las monedas en el extranjero. El señor Gil se contactó con el señor Enrique Gilbert, norteamericano, que se había encargado de la acuñación de las monedas de un décimo de Buenos Aires. Más tarde, en fecha 31 de agosto de 1844, se llegó a un acuerdo entre el Supremo Gobierno y el señor Gilbert para la acuñación de las monedas por valor de 30.000 pesos y que serían valor nominal de las mismas. Nuestras primeras monedas fueron acuñadas en Birmingham, Inglaterra, en un total de 2.880.000 monedas. Las mismas se acuñaron en el año 1845, año en el que se estimaban que saldrían a circulación, pero que al final recién pudo circular 2 años después. Una vez que la cantidad total de monedas llegó a nuestro país, se pusieron en circulación por decreto del 1 de marzo de 1847, 2 años después de ser acuñadas. Con esto hemos terminado la clase de esta noche y vamos a tener esperanza siempre de que las cosas sigan mejorando para que pronto podamos tener nuestras clases presenciales. También quiero pedirles que se suscriban
a mi canal para que de esa manera también ustedes puedan ver el esfuerzo que yo estoy haciendo para llegar a ustedes en esta clase llamada virtual. Y además de eso, quiero desearles que tengan una buena noche.